Afectuoso saludo en este gran día. Espero que estés excelente. Vengo a compartir contigo informaciones muy importantes sobre física. Soy tu profesora Sonia García. Bienvenido a este nuevo encuentro. Recuerda que debes seguir la programación por televisión, radio o internet y continuar con el proceso de trabajo en tu cuadernillo con tu maestro y o tutor. Ten siempre presente: aprendamos en casa y preservemos la salud. Al término del tema que vamos a trabajar, serás capaz de seleccionar y utilizar estrategias, procedimientos, técnicas y herramientas para diseñar y ejecutar experimentos. Asumir con responsabilidad crítica el impacto en tu salud, evaluando y previniendo los riesgos de seguridad en la búsqueda de soluciones a problemas, fenómenos naturales, situaciones cotidianas y laborales. Colócate en tu espacio de trabajo y antes de iniciar organiza los útiles escolares que necesitarás. En la clase de hoy estudiaremos el movimiento, su clasificación y magnitudes para interpretar, analizar y comunicar el tema de la cinemática a través de gráficas experimentales y simulaciones. Compartiremos informaciones importantes sobre el movimiento rectilíneo uniformemente variado. En la clase anterior trabajamos el movimiento rectilíneo uniforme, que presenta velocidad constante y trayectoria en línea recta. Si la rapidez o la dirección cambian, o ambas, entonces cambiará la velocidad, pasando a ser variable. En este caso, hablaremos sobre el movimiento rectilíneo uniformemente variado, con trayectoria en línea recta, velocidad variable y aceleración constante. Prestemos atención a esta imagen. Un auto parte de reposo y en el primer segundo su velocidad aumenta a 2 metros por segundo. En el siguiente segundo su velocidad es de 4 metros por segundo y al tercer segundo es de 6 metros por segundo. ¿Qué significa esto? Significa que en cada segundo la velocidad va a cambiar 2 metros por segundo. Tal como podemos ver en el gráfico, si dividimos las velocidades entre los tiempos, nos da un valor constante de 2 metros por segundo al cuadrado, que es la aceleración del auto. Supongamos que vamos en un auto y cuando el conductor pisa el acelerador, los pasajeros experimentamos aceleración conforme nos recargamos más contra los asientos. Si al manejar aumentamos en una hora nuestra velocidad de 20 a 40 kilómetros por hora y en la siguiente a 60 kilómetros por hora y así sucesivamente, cambiamos la velocidad en 20 kilómetros por hora cada hora. Entonces, la variación o cambio fue de 20 kilómetros por hora por cada hora y se escribe como 20 kilómetros por hora al cuadrado. El movimiento rectilíneo uniformemente variado lo vemos de la siguiente manera en el simulador de GeoGebra. Aquí tenemos que el cuerpo está en reposo. Desplazamiento, velocidad y aceleración iguales a 0. En la segunda imagen, la variación del tiempo fue de 2.6 segundos. Desplazamiento fue de 0 a 6.76 metros. Y su velocidad de 0 a 5.2 metros por segundo, produciéndose una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Cómo calculamos la aceleración? Dividiendo la variación o cambio de velocidad entre el tiempo transcurrido de la siguiente forma: variación de v dividido entre variación de t. 5.2 metros por segundo dividido entre 2.6 segundos, que es igual a 2 metros por segundo al cuadrado. A continuación, diferenciamos los tipos de gráficos de este movimiento.
En este primer gráfico, distancia en función de tiempo, obtenemos la pendiente, que es la velocidad y es variable. En el segundo gráfico, velocidad en función de tiempo, la pendiente es la aceleración constante, pues la velocidad aumenta uniformemente con el tiempo. Y en el tercero, aceleración en función de tiempo. Notamos que la pendiente es paralela al eje del tiempo, o sea, que la aceleración se mantiene constante según transcurre el tiempo. La aceleración no es tan solo el cambio total de la velocidad, es la razón de cambio de la velocidad con respecto al tiempo, o el cambio de velocidad por segundo de tiempo. La idea clave que define la aceleración es el cambio. El qué tan rápido cambia la velocidad es lo que entendemos por aceleración. Su ecuación es A igual a variación de velocidad entre variación de tiempo. Practiquemos lo aprendido. Si en 2 segundos un automóvil aumenta su rapidez de 6 a 11 metros por segundo, mientras que una bicicleta pasa del reposo a 5 metros por segundo, ¿cuál de los dos tiene mayor aceleración? ¿Cuál es la aceleración de cada uno? Los datos: tiempo 2.0 segundos, velocidad inicial del auto 6 metros por segundo, velocidad final del auto 11 metros por segundo, velocidad inicial de la bicicleta 0, velocidad final de la bicicleta 5 metros por segundo. Vamos a encontrar la aceleración del auto y la aceleración de la bicicleta. Operación: la aceleración es igual a la variación de velocidad dividido entre la variación de tiempo, o lo que es lo mismo, calculamos la aceleración del auto. 11 metros por segundo, que es la velocidad final, menos 6 metros por segundo, dividido entre 2 segundos, que es la variación de tiempo, es igual a 5 metros por segundo al cuadrado. Si calculamos la aceleración de la bicicleta, tenemos que la velocidad final fue de 6 metros por segundo y que partió del reposo, o sea que su velocidad inicial es 0. La dividimos entre 2 segundos y nos da un resultado de 2.5 metros por segundo al cuadrado. Resultados: cada uno tiene la misma aceleración, 5 metros por segundo al cuadrado. A continuación les mostraré las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Aceleración: cuando tenemos el tiempo será igual a velocidad final menos velocidad inicial dividido entre tiempo. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Velocidad inicial es igual a velocidad final menos aceleración por tiempo. Tiempo es igual a velocidad final menos velocidad inicial dividido entre la aceleración. Si no tenemos el tiempo para calcular la aceleración será igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado dividido entre 2 por la distancia. La velocidad final al cuadrado será igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 por aceleración por distancia. La velocidad inicial al cuadrado será igual a velocidad final al cuadrado menos 2 por aceleración por distancia. La distancia será igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado dividido entre 2 por la aceleración.
Para calcular el desplazamiento, si nos dan el tiempo, tenemos dos ecuaciones. La primera, distancia es igual a velocidad inicial más velocidad final entre 2 multiplicado por el tiempo. Distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. En el movimiento rectilíneo uniformemente variado se dan dos situaciones. Si la rapidez aumenta, se dice que el móvil está acelerando. La aceleración tiene el mismo sentido que la velocidad y es positiva. Si la rapidez del móvil disminuye, se dice que el móvil está desacelerando. La aceleración tiene sentido contrario a la velocidad y es negativa. En la primera imagen se muestra un movimiento acelerado. Si nos fijamos, el auto, la aceleración y la velocidad tienen la misma dirección y sentido, por lo que el movimiento es acelerado y de aceleración positiva. En el segundo auto, a la derecha, vemos que la aceleración y la velocidad tienen sentidos contrarios, por lo que el movimiento es retardado con aceleración negativa. Por ejemplo, decimos que los frenos de un automóvil producen grandes desaceleraciones, es decir, que hay una gran disminución de la velocidad del vehículo en un segundo, y la sentimos cuando el conductor de un autobús aplica los frenos y nos impulsamos hacia adelante del vehículo. Ahora te presento las fórmulas del movimiento acelerado y retardado. Son las mismas fórmulas que vimos anteriormente, pero para el movimiento retardado, como la aceleración es negativa, en todos los casos las fórmulas tendrán un signo de menos delante de la aceleración. Escucha atentamente las informaciones sobre el movimiento rectilíneo uniformemente variado, pero vertical. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, o MRUA, es un tipo de movimiento frecuente en la naturaleza. Una bola que rueda por un plano inclinado o una pelota que cae en el vacío desde lo alto de un edificio son cuerpos que se mueven ganando velocidad con el tiempo, de un modo aproximadamente uniforme, es decir, con una aceleración constante. Galileo desarrolló el concepto de aceleración con sus experimentos en planos inclinados. Cuando el plano es vertical, la esfera alcanza su aceleración máxima. Entonces, la aceleración es igual a la de un objeto que cae, independientemente del peso o del tamaño del objeto. Galileo descubrió que cuando la resistencia del aire es lo suficientemente pequeña como para no ser tomada en cuenta, todos los objetos caen con la misma aceleración, ya que es invariable. Se representa con la letra G y tiene un valor de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Tan rápido los objetos caen a causa de la fuerza de gravedad. Por ejemplo, si dejamos caer una piedra desde un balcón y tarda 2 segundos, ¿cuál será su velocidad al caer al suelo? ¿Qué altura tiene el balcón? Para responder esta pregunta debemos realizar el siguiente procedimiento. Aquí tenemos los datos de nuestro ejemplo. Como el cuerpo se dejó caer, la velocidad inicial es 0. Tardó 2 segundos en caer.
Y aquí tenemos la aceleración de la gravedad, o G, que no nos la están en el problema, pero siempre hay que ponerla, que es constante de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Nos piden la velocidad final y la altura de donde cayó el cuerpo. Ahora vamos a hacer nuestros cálculos en la operación. Nos piden la velocidad final. Velocidad final es igual a aceleración de la gravedad por el tiempo, que será igual a 9.8 metros por segundo al cuadrado por el tiempo, que son 2 segundos. 9.8 por 2 nos da un valor de 19.6 metros por segundo. Se va a segundo con ese segundo cuadrado y nos queda metro por segundo. Ahora vamos a calcular la altura. Altura es igual a aceleración de la gravedad por tiempo al cuadrado dividido entre 2. Lo que será igual a 9.8 metros por segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado, que dijimos que eran 2 segundos, dividido entre 2. Eso será igual a 9.8 por 4, que nos da 39.2 metros. Eliminamos segundo cuadrado con segundo cuadrado y nos queda metro, que es la medida de medir la altura. Entonces el resultado lo ponemos aquí. Para la velocidad tenemos que es igual a 19.6 metros por segundo y la altura tiene un valor de 39.2 metros. Hemos terminado. A continuación tenemos las fórmulas para caída libre o tiro vertical hacia abajo y hacia arriba. Movimiento vertical hacia abajo con aceleración positiva. Velocidad final es igual a velocidad inicial más g por t. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2g por h. Altura o h es igual a velocidad inicial por tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La altura enésima es igual a velocidad inicial más 1/2 de la aceleración por 2 a la enésima menos 1. El movimiento vertical hacia arriba con aceleración negativa o menos g. La velocidad final es igual a velocidad inicial menos g por t. La velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado menos 2g por h. La distancia es igual a velocidad inicial por tiempo menos 1/2 de g por t al cuadrado. La distancia enésima es igual a velocidad inicial más 1/2 de g por 2n menos 1. Practica en casa y revisa con tu maestro los siguientes ejercicios tomados del libro Física Conceptual de Paul Hewitt. ¿Qué tiene mayor aceleración? ¿Un avión que pasa de 1000 a 1005 kilómetros por hora en 10 segundos o una patineta que pasa de 0 a 5 kilómetros por hora en 1 segundo? Un automóvil puede acelerar desde el reposo a 40.0 kilómetros por hora en 10 segundos. ¿Cuál es su aceleración?
En 5 segundos, un automóvil aumenta su rapidez de 60 a 75 kilómetros por hora, mientras que un motor pasa del reposo a 15 kilómetros por hora en el mismo tiempo. ¿Qué se puede decir de la aceleración? ¿Cuál es la aceleración de una ambulancia que va a una velocidad constante de 120 kilómetros por hora? 0. Falta el tiempo. Se debe saber la dirección de la velocidad. ¿Cuál de esas? Se deja caer una pelota desde la azotea de un edificio y tarda 4 segundos en caer. Calcula la velocidad con que llegó al suelo y la altura del edificio. Después de esa interesante clase, ¿qué aprendiste hoy? Aprendimos las características del movimiento rectilíneo uniformemente variado, con trayectoria en línea recta, velocidad variable y aceleración constante, que no es tan solo el cambio total de la velocidad, es la razón de cambio de la velocidad con respecto al tiempo, o el cambio de velocidad por segundo de tiempo. La idea clave que define la aceleración es el cambio. El qué tan rápido cambia la velocidad es lo que entendemos por aceleración. Y su ecuación es A igual a variación de velocidad entre variación de tiempo. O lo que es lo mismo, velocidad final menos velocidad inicial dividido entre tiempo final menos tiempo inicial. Diferenciamos que en el movimiento rectilíneo uniformemente variado se dan dos situaciones. Si la rapidez aumenta, se dice que el móvil está acelerando, la aceleración tiene el mismo sentido que la velocidad y es positiva. Si la rapidez del móvil disminuye, se dice que el móvil está desacelerando, la aceleración tiene sentido contrario a la velocidad y es negativa. También aprendimos que Galileo descubrió que en el vacío todos los cuerpos caen al mismo tiempo. Cuando la resistencia del aire es muy pequeña, como para no ser tomada en cuenta, todos los objetos caen con la misma aceleración. Se representa con la letra G y tiene un valor de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Ecuaciones del movimiento, sus gráficos con el simulador de GeoGebra, ejemplos de cada caso y algunos ejercicios que nos ayudarán a comprender mejor los movimientos, sus tipos y a interpretar sus gráficos, que son habilidades que nos ayudarán en el futuro para trabajar nuestro proyecto final y en otros ámbitos de nuestra vida diaria y como base para estudios universitarios. Practica los ejercicios y socializa con tu maestro. Será hasta la próxima clase. Muchas gracias.